detenidamente el texto en el cual hemos tomado para trabajar y le pido que preste atención, porque para poder ir desarrollando lo que la palabra nos está diciendo, y cuando decimos de que la palabra se interpreta a sí misma, vamos a poder corroborarlo con lo que vamos a estar leyendo ahora. Lucas capítulo 1, versículos 78 y 79, dice lo siguiente: porque por el amor y la compasión de Dios, nos mandará del cielo un nuevo día. ¿Sí? Lucas 1, capítulo 1, versículos 78 y 79. ¿Sí? Yo tengo Nueva Traducción Viviente, no estoy seguro, pero no le puse. Repetimos, dice, porque por el amor y la compasión de Dios nos mandará del cielo un nuevo día. Este nuevo día, dice, iluminará a los que viven en la oscuridad, atemorizados por la muerte. Su luz guiará nuestros pasos hacia el camino que lleva a la paz. Ese nuevo día nos coloca en un lugar. Ahora, yo pregunto, ¿sí?, lo siguiente: ¿de quién estamos hablando? ¿De un día de 24 horas? De un día eterno. ¿O estamos hablando de alguien? Repetimos, dice que Dios mandará del cielo un nuevo día, que es el nuevo día, iluminará a los que viven en la oscuridad, atemorizados por la muerte. ¿Cómo vivíamos nosotros antes de Cristo? En la oscuridad, atemorizados por la muerte, dice. Su luz guiará nuestros pasos hacia el camino que lleva a la paz. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bien, ahora, como decíamos, este nuevo día del cual estamos hablando, Cristo, ¿sí?, nos coloca en un espacio, en un lugar, ¿sí?, que ahora lo vamos a ir desarrollando. Dice, la Biblia nos enseña que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos hablando de un lugar. Ahora, me gustaría que pudiéramos definir un poco ese lugar, ¿sí? Y vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y dice así: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Con cuánta bendición? Con toda. ¿Con cuánta bendición? Toda. Entonces, ¿hay alguna otra bendición de Dios para nuestras vidas? No, ya. Está toda ya. Pregunto, ¿sí o no? Ya las tenemos todas, no hay. No, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Lo que pasa es que tenemos que redefinir muchas veces lo que nosotros creemos como bendición, ¿sí? Es importante ver a lo que le llamamos bendición. A veces podemos llamarle bendición, no sé, una casa, un coche, un par de zapatos. Ahora, la Biblia no habla de eso, ¿sí? Entonces, Dios nos ha bendecido, dice, con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En Cristo, lugar, posición, ¿sí? Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliese el tiempo, esto es, reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra.
Versículo 11. En Cristo. Fíjese cuántas veces se menciona en Cristo. También fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Como pudimos ver, este nuevo día nos pone en un espacio, en un lugar, en Cristo, donde en Cristo lo tenemos todo, tenemos toda bendición espiritual. No vamos a hablar ahora específicamente, pero en el Antiguo Testamento, la bendición tenía que ver con lo material. Entonces, si era una familia muy próspera económicamente, tenía muchos animales, mucho terreno, mucho campo, mucho sembrado, decían, wow, una familia bendecida. Si la esposa tenía muchos hijos, porque tengamos presente que la mujer que era estéril era considerada una maldición de parte de Dios, entonces la mujer que tenía mucha prole, la familia que tenía muchos hijos, era una familia bendecida. Ahora, eso fue Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. A partir de Cristo, la bendición no tiene que ver con lo material. Es más, si podemos hacer un estudio, no lo vamos a hacer ahora como dije, nos ponemos a ver a qué denomina la palabra a las cosas materiales. Las llama cosas, simplemente, tal, así nomás, cosas. ¿Sí? Entonces dice que la bendición es espiritual. Estamos completos en Cristo lo tenemos todo, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Sabe qué hace eso? Evita frustración. Porque si yo estoy sentado al lado de un hermano que se compró una casa hermosa, ¿sí? Y dicen, miren la casa, qué bendición tremenda. Me salió un trabajo tan bueno que ahora puedo comprarme una casa. Me compré el coche nuevo, ¿no? Y me voy a ir a fin de año, ya me voy a ir de vacaciones a mi país. Voy a ir a mostrarle cómo he prosperado y Dios que es tan bueno, cómo me ha bendecido. Y yo estoy al lado y no tengo ni para comprarle zapatillas a mis hijos. Yo digo, wow, ¿por qué Dios a mí no me bendice? Si yo busco a Dios, oro, ayuno, ¿por qué no me bendice Dios entonces? ¿Por qué Dios hace diferencia? Dios no hace diferencia. En cuanto a bendición, todos tenemos la misma. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. El resto son cosas temporales y pasajeras. Las podemos tener o no. Pero no dejamos de ser bendecidos por no tener materialmente cosas. ¿Sí? Como dije, no vamos a hacer un estudio, pero para que más o menos tengamos una idea. ¿Por qué decimos que estamos completos en Él? Estamos completos en Cristo. ¿Sí? Tenemos absolutamente toda bendición espiritual. Ahora, como hablamos de posición, de estar, veníamos diciendo que todo eso lo tenemos en y no con. En Cristo. Estar en Cristo es una posición, es un lugar espiritual, ¿sí? Es un ámbito de convivencia donde permanecemos. Si dejamos de permanecer en ese ámbito, las cosas obviamente son totalmente diferentes. Me gustaría que veamos algunas características que nos proporcionan, ¿no?, nuestra posición. Me gustaría que le dijera al hermano que tiene a su lado, y si no al que tiene enfrente, a donde lo tenga, porque estamos medio separados, ¿no? Mi posición garantiza mi provisión.
Provisión. Provisión. Mi posición garantiza mi provisión. ¿Por qué digo esto? Porque acabamos de decir de que en Cristo lo tenemos todo. Entonces, mi posición me da la garantía de mi provisión, del todo de Cristo para nosotros, ¿sí? Así que me gustaría que pudiéramos ver algunas características. Y lo primero que puedo ver es que nuestra posición nos da identidad. Y vamos a leer un pasaje de las Escrituras, hoy vamos a leer bastante, ¿sí? Segunda de Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Soy una nueva creación. ¿En dónde? En Cristo. Las cosas viejas, dice, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, si estoy en Cristo, soy una nueva creación. Soy una nueva criatura. Cuando hablamos de creación, cuando hablamos de una nueva criatura, estamos hablando de identidad. Estamos hablando de una naturaleza, una nueva naturaleza. Lo viejo ha pasado, dice. Hemos pasado por la cruz juntamente con Cristo. Hemos muerto a nuestra vieja vida, hemos resucitado a una nueva vida, a una nueva naturaleza. Como hemos dicho más de una vez, Cristo no vino a hacernos mejores personas. Cristo no vino a mejorar nuestra vida. Cristo no vino a hacernos mejores esposos, ni mejores hijos, ni mejores padres. Cristo vino literalmente a matarnos, a que nuestro yo muriera y darnos una nueva vida. No somos un coche viejo que lo reparamos, lo dejamos lindo, porque por más lindo que esté, sigue siendo un coche viejo. Nosotros somos una nueva creación, una nueva criatura. Tenemos una nueva naturaleza. Y eso es importante tenerlo siempre presente. Porque si no, seguimos arrastrando cosas de nuestro pasado, sin entender de que hubo un antes y un después en nuestra vida. La cruz es mucho más, pero mucho más que simplemente pasar un día al frente y decir: Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y ese es el día que recordamos: yo recuerdo el día que me convertí. Hermanos, la cruz es mucho más que eso. Lo que causa y ha causado en la humanidad es muchísimo más, muchísimo más. La cruz es la entrada a una vida abundante. Es un antes y un después en cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice que si estoy en Cristo, en una posición, un lugar, un ámbito, si estoy en Cristo, soy una nueva creación. Lo viejo pasó, terminó. ¿Dónde? En la cruz. Ahí se quedó lo viejo. A partir de la cruz, soy un nuevo hombre en Él. Ha llegado, dice, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Como decíamos, todo esto proviene de Dios. No hubo nada que pudiéramos hacer, hermanos. No había nada que pudiéramos hacer para merecer, para alcanzar, que pudiéramos ni que podamos hacer. Esto es gracia. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nada podíamos hacer para ganarlo. Aún así, Dios nos amó de tal manera que dio su vida en una cruz y nos reconcilió con el Padre. Esto es lo que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación.
Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes. Por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Nuestra posición, hermanos, es la que nos garantiza nuestra provisión. A veces vivimos como... Ayer hablábamos con los hombres, ¿no? La ignorancia, y cuando hablo de ignorancia me refiero a lo que desconozco, a lo que ignoro. ¿Sí? ¿De quién soy? ¿Y qué derechos tengo por lo que soy? Cada uno de nosotros ha venido de diferentes países a habitar en España y nos hemos interiorizado de cuáles son nuestros derechos. ¿Sí? Y tenemos conocimiento de aquellas cosas que podemos reclamar, porque sabemos cuáles son nuestros derechos. Como ciudadanos, hoy ciudadanos españoles, algunos con los papeles en trámite, otros ya con papeles en regla, pero ya conocemos cuáles son nuestros derechos. Y eso nos permite a nosotros vivir de una manera totalmente diferente al primer día que llegamos. Con mucho temor, con mucha inseguridad, sin saber un montón de cosas, cuáles eran las leyes que nos favorecían, cuáles no, qué debíamos hacer, de qué manera nos teníamos que dirigir, qué cosas nos podían decir y hasta dónde realmente eran verdad o no. No sabíamos, desconocíamos. Lo mismo ocurre con nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Si yo no sé cuál es mi identidad en Cristo, no sé quién soy en Cristo, desconozco cuál es la herencia que tengo, cuál es la herencia que Cristo nos legó por medio de la cruz. Por eso cuando decimos la cruz es mucho más que simplemente aceptar a Cristo, sino poder conocer todas las riquezas, toda la herencia que Él ha dejado para cada uno de nosotros, que nos permite vivir una vida totalmente diferente, una vida libre en Él, libre de la condenación, libre de la culpa, de tantas cosas que muchas veces vienen una y otra vez a tratar de recordar nuestro pasado. Ah, pero vos te acordás. ¿A quién no le ha pasado doblar sus rodillas delante de Dios llorando de dolor y que venga el enemigo a decirte, ¿cómo puede ser que otra vez? ¿Y vos vas a la iglesia? Y a veces no necesitamos al diablo, a veces nuestros propios compañeros de trabajo. ¿Sí? Ahora, necesitamos tener en claro lo que conseguimos en nuestra posición. Y es importante preguntarnos, ¿cuál es mi posición? ¿En dónde realmente estoy yo afirmado? ¿Qué es estar parado en Cristo, posicionado en Cristo, hermanos? No tiene que ver con venir a una reunión al domingo. Tiene que ver con, como dijimos, con un ámbito, pero es un ámbito espiritual, donde yo estoy seguro. Porque conozco quién es mi Señor y conozco lo que Él tiene para mí. Y vivo en esa permanente y continua relación con Él. Que no importa si estoy en el trabajo, que no importa si estoy en el baño, que no importa si estoy en el supermercado. No importa, porque yo estoy en comunión plena y continua con el Señor. Lo segundo que podemos ver es de que nuestra posición nos da descanso. Y este es un punto con el cual creo que todos hemos luchado muchas veces. Efesios 2 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos.
Pregunto, ¿vivíamos o vivimos? ¿Vivíamos? Para preguntarse cada uno, ¿no? Dice, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. ¿Cómo andamos? Nadie me responda. ¿Sí? Dice, como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Nuestra condición comienza a ser una descripción de cómo estábamos antes de conocer a Cristo. ¿Sí? Estábamos muertos, dice la palabra, en nuestras transgresiones y en nuestros pecados. Esa era nuestra condición espiritual. ¿Sí? El pecado era la naturaleza que gobernaba nuestras vidas. Por eso cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando precisamente de eso. La humanidad sin Dios tiene una naturaleza que gobierna y es la naturaleza de pecado. De esa naturaleza se desprenden los pecados. Pero hay una naturaleza que produce, que gobierna al hombre sin Dios y que le da una condición de muerte espiritual. Dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Es lo que estamos hablando. Personas que no tienen a Cristo, que se conducen, y no estamos hablando de quizás de cosas, escandalosas. Pero sí estamos hablando de personas que muchas veces dicen, cuando uno les quiere hablar de Dios o de venir a visitar una congregación, una iglesia, no, por ahora estoy bien así. A mí me gusta ser libre, no tener compromisos. ¿Alguna vez alguien le habrá dicho así algo alguna vez? Sí. Pero es un engaño, hermanos, porque la persona sin Dios no es libre. Todo lo contrario. Es esclavo de la naturaleza que gobierna su vida. Es esclavo del pecado. No vive en libertad. Esa naturaleza engañosa y mentirosa le hace pensar al ser humano que vive en libertad porque hace lo que quiere. Pero eso no es la verdadera libertad. Porque esa libertad los conduce a un lugar, a un destino, la muerte eterna, el infierno. La verdadera libertad la encontramos en Cristo. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Vuelvo a preguntar, hermanos, ¿cómo nos estamos conduciendo? Si hay algo que entiendo de que la vida cristiana tiene que ver con gobierno, ¿quién está gobernando mi vida? ¿Quién es el que está en el control? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Mi propia voluntad? ¿Siguiendo mis propios deseos? Esto es algo para que cada uno de nosotros pueda hacerse una evaluación personal. O sea, ¿de quién dependo? En definitiva, es esa la pregunta. ¿De quién dependo? No, hoy me levanté con ganas de hacer tal que voy a hacer. Y mañana no tengo ganas. Y así sucesivamente. Y podríamos citar infinidad de ejemplos. No, me quiero ir a vivir a otro lado porque acá no me gusta. ¿Qué sé yo? No sé.
Me voy a otra ciudad, me voy a otro país. No, me cansé. La verdad que me cansé de esta situación, no quiero más de esto. O sea, ¿qué es lo que está gobernando mi vida, mi corazón? ¿Cuáles son los deseos y los propósitos que en nuestra vida son los que verdaderamente nos están dando dirección? Dice, como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Y dice que nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Sabe que cuando yo escuché esto por primera vez, yo trataba de imaginar, ¿no? Digo, ¿cómo será? No sé, ¿habrá un asiento en el cielo? ¿Un sillón? No sé, qué sé yo. Es medio loco lo que estoy diciendo, pero trataba de imaginar porque no entendía, hermanos. No lo entendía. ¿Cómo que me hizo sentar en los lugares celestiales? Yo estaré sentado arriba de una nube. No sé, ¿qué se imagina ustedes? A ver, porque todos me miran como si yo fuese un loco. ¿Verdad que por ahí se nos ocurre una cosa por el estilo? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Decía, mirá, allá está Cristo sentado. Y acá miramos todo. Dice, ¿será así? ¿Será verdaderamente eso? Dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Cuando hablamos de descanso, o sea, si hablamos de sentarnos, hablamos de descanso. ¿Sí? Estoy cansado, sigo cansado, me quiero sentar un rato. Me duelen las piernas, los pies, vos trabajé todo el día. Cansado, estoy cansado, me siento. Si me siento, descanso. Algunos se acuestan, bueno, en fin. Pero hablemos de que nos hizo sentar, no dice, no nos hizo acostar, nos hizo sentar. ¿Sí? Entonces, si yo encuentro descanso, en sentarme encuentro descanso. Vamos a ir tratando de desmenuzar este pasaje. ¿Qué está tratando de decirnos la palabra? Recuerden que hablamos de una posición, estar en Cristo. Entonces nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ese lugar de descanso. ¿Descanso en qué? ¿Qué se imaginan? Piense. Le sale humito a la cabeza. Descansamos, hermanos, en la obra consumada de la cruz. Descanso en lo que Cristo hizo por mí. En lo que Cristo ganó para mí. En que no soy yo el que tengo que esforzarme todos los días por ganar el favor de Dios. Cristo obtuvo ese favor de Dios. Cristo ocupó mi lugar. Y hoy Dios me ve como su Hijo, santo en Cristo. Yo descanso. ¿Y por qué es muy importante? Porque a veces vivimos una vida tan pesada, tan angustiante, porque una y otra vez nos sentimos culpables de no merecer el perdón de Dios, de no lograr alcanzar el perdón de Dios, y pareciera que estamos como los católicos, hermanos. No hay procesión que sea suficiente y necesitamos prenderle velas a los santos, caminar 40 kilómetros para llegar no sé a dónde, poder mostrarle a Dios de que, mirá, Señor, todo lo que estoy haciendo. Y vivimos una vida permanente tratando de merecer, tratando de alcanzar algo que humanamente nunca vamos a lograr. Por eso Cristo fue el que pagó el precio por nosotros y nos hizo sentar juntamente con Él. Vengan, descansen conmigo. Miren y contemplen lo que yo hice por ustedes.
no tiene que ver con una carrera para merecer, para ganar, para alcanzar. Porque si no es vana la gracia, si no el sacrificio de Cristo no tiene valor. Él lo hizo todo para cada uno de nosotros. Y dice que nos hizo sentar en lugares celestiales, juntamente con Él. Disfrutemos, hermanos. Disfrutemos cada día de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si nos equivocamos, dice la palabra que tenemos un abogado. Sí. La Biblia dice que todos, no hay uno quien no peque. Ahora, yo no me considero, si me fijo en la Biblia, ninguno de nosotros debería considerarse un pecador. La Biblia no nos describe como pecadores. Nos describe como santos. Somos santos que ocasionalmente pecamos, porque no podemos decir que no pecamos. Sin duda, de una u otra manera siempre. Pero somos santos que ocasionalmente pecamos. Nuestra naturaleza no es pecador, nuestra naturaleza es santo, porque tengo la vida de Cristo que me habita. Ese es el cambio de naturaleza cuando hablamos. Hoy Dios me ve como un santo por medio de Cristo. Si yo estoy en Cristo, Dios cuando me ve santo. Aunque todavía tengo una vida por delante, donde tengo que seguir siendo santificado. Porque la santidad es instantánea en la eternidad, pero es progresiva en nuestra temporalidad. Vamos creciendo en santidad en la medida que somos absorbidos por esa nueva naturaleza que nos habita. Pero debemos entender que no es por nuestro esfuerzo, sino por la obra consumada de la cruz. No hay nada, hermanos, no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Y para que Dios nos ame menos tampoco. No hay absolutamente nada. Dios nos amó de tal manera, que dio su Hijo por cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando no lo merecíamos, cuando estábamos muertos. Tercero que puedo ver es que nuestra posición nos da un propósito. ¿Para qué vinimos a España? ¿Qué sé yo? Y para estar un poco mejor, porque en mi país la verdad que las cosas están mal. Si yo les contara a Argentina cómo está en este momento, hermano. Dios mío. Tenemos un payaso de presidente. Y la gente la está pasando mal. Entonces, más de uno podría decir, yo me quiero ir de acá. Quiero encontrar un lugar donde pueda estar mejor. Y sabe que nosotros, pues, si no lo sabía, yo sí le voy a contar algo. Nosotros no estamos vacunados contra los problemas o las dificultades. ¿Sabía eso? Somos cristianos, pero no estamos vacunados. Yo, cuando recién conocí al Señor, yo dije, listo, conocí al Señor, se me terminan los problemas. No. En el mundo van a tener aflicción, dijo Jesús, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿En quién confíen? En Él, confíen en mí. En lo que yo hice. Ahora, el hecho de hacernos cristianos no nos garantiza que ahora tenemos inmunidad. Entonces, no me va a pasar nada. Voy a conseguir el mejor trabajo, voy a ganar un montón de plata. No. Nosotros podríamos contarles, como seguramente cualquiera de ustedes podría contarnos, situaciones durísimas, difíciles, económicas, de enfermedad tal vez. Pasar necesidades, sí. Sin duda que sí. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios no nos ame? No. Lo que quiere decir es que Dios nos está formando, nos está forjando. ¿Saben que a mí me gusta hacer cuchillos? Me encanta, me apasiona. Lamentablemente, aquí en España no tengo los medios, los tenía en Argentina. Cuando yo estaba allá tenía mis cosas. Entonces uno agarra un pedazo de fierro, de hierro,
y lo pone incandescente en una fragua, en un lugar donde hay fuego. Y eso se pone casi al blanco vivo, no al rojo vivo. Pasa del rojo casi al blanco. Toma una temperatura. Y uno agarra el pedazo de fierro con un socotró, con un terrible martillo grande. Lo pone sobre un yunque, un pedazo de fierro. Y ahí comienza a golpear. ¡Pah! Y comienza a golpear. Y le empieza a dar forma. Y se hacen ciertos trabajos para mejorar la calidad del hierro, para llegar a un acero de muy alta calidad. Se le hace como, ¿cómo se le llama a lo que le hacen las milhojas? No, tiene un nombre. El hojaldre. ¿Vieron cómo se hace el hojaldre? Que se hace todo como capitas. La fusión. Sí. Bueno, eso se hace con el material, se va doblando, hasta que queda, ¿sí? Bueno, y sale un acero de altísima calidad. Si el acero pudiera hablar, hermanos, si tuviera una boca para decir, ¡ah, cuánto calor! Porque aparte de calentarlo al máximo un montón de veces, de golpearlo millonésima cantidad de veces, encima de eso, en un punto lo pasan del agua, del calor al agua fría. Yo no sé si alguna vez le habrá pasado venir con mucho frío, poner los pies en agua bien caliente, como uno siente, bueno, el proceso químico que se genera dentro del material es tal que de ser un material totalmente maleable, blando, pasa a ser algo extremadamente duro. Imagínense, no sé, la explosión que se genera dentro del mismo material, ¿no? Los átomos se ponen súper duros. Imagínense si eso pudiera hablar, lo que diría. Entonces, no quiso nunca decir la palabra que íbamos a estar exentos de lo que le pasa al ciudadano de a pie, común y corriente. Pero, dijo, siempre está el pero de Dios. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Cómo ejercitamos, hermanos, los músculos del cuerpo? Se está acercando el verano, tenemos un poquito de tiempo, queremos bajar la pancita, ¿sí? Entonces vamos al gimnasio. Aquellos que tenemos un cuerpo así, están, ¿no? Vamos a hacer pesas y ahí estamos para marcar. Si no quiero marcar los pectorales, los trapecios, los bíceps, y de todo lo demás, ¿sí? Y ahí estamos ejercitando los músculos, porque si no hacemos nada, uno mira y está todo caído. Yo tengo acá tengo un cuadradito, se me cayó el cuadradito, pero está, en algún lado está, ¿sí? En Colombia dirían la chocolatina. ¿Viste? Bueno, pero necesitamos ejercitar el músculo, porque los músculos nacieron con nosotros. No es que me lo ponen en el gimnasio, pero necesito ejercitarlo para desarrollarlo. La fe pasa lo mismo, mis hermanos. Tenemos una fe dada por Dios. Ahora hay que ejercitar esa fe, ponerla en práctica. ¿Y de qué manera? Es la vida la que nos lleva a poner en práctica y a desarrollar la fe. Fíjese la diferencia. Una persona que no conoce a Dios tiene una situación igual a la nuestra. Difícil. Se quedó sin trabajo, tiene que pagar cuenta, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar una deuda con el banco. ¿Qué hace? Se desespera. No sabe qué hacer. No puede dormir en la noche. Tiene que ir al médico a tomar pastillas, medicamentos para poder dormir. Y podríamos seguir desarrollando situaciones. ¿Y ahora qué hago? Me tengo que ir, no consigo departamento, no consigo piso. Y tengo que dejarlo. ¿Y ahora qué hago? ¿A quién voy a ir a ver? Me agarra la desesperación. No, hermanos. ¿En quién dependo? ¿En quién confío? ¿Tengo que hacer mi parte? Por supuesto que sí. Nadie va a venir a golpearme la puerta a mi casa a decir, Señor, ¿usted quiere trabajar? No. Tengo que salir a buscar el trabajo. Soñé que usted quería cambiar de piso. Puede pasar, pongámosle.
Pero no sería lo lógico. O sea, nuestra parte está, que yo tengo que hacer. Pero ¿en quién dependo? ¿En quién descanso? En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Nuestra posición nos da propósito, decíamos, Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Quién nos hizo? Dios. No somos cualquier cosa. Fuimos creados en Cristo para buenas obras. Tenemos propósito en la vida, hermanos. No nacimos por casualidad. Es más, hermanos, podemos ser hijos de padres que no nos desearon. Y lo hemos quizás hasta experimentado. Padres que no nos querían ni ver casi. Que nos tuvieron porque, bueno, no quedó otra. ¿Cuántas personas, lamentablemente, que atraviesan esas situaciones y llevan durante toda su vida ese dolor en su corazón de ser un hijo no deseado, un hijo rechazado por sus padres? Hermanos, en Dios tenemos propósito. Fuimos creados con Él, por Él. Dice, para buenas obras. Dice que Dios, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hay un propósito de Dios para nuestras vidas, establecido por Él, por el Creador del universo, hermanos. No es cualquiera, es el que nos creó. Fíjese, de tal manera es esto que Él nos conoce de manera personal. Dice, a ver, nació Marcos. Ah, mira, Marcos. Yo tengo acá anotado, cuando llegue tu edad, que me entiendas, te voy a explicar. Pero yo lo tengo acá anotado a Marcos, que tiene un propósito por el cual yo lo preparé para su vida. Él lo sabe su nombre. Recuerda su nombre de cada uno de nosotros, de manera personal. Mis ojos vieron tu embrión y te puse nombre, mío eres tú. 2 Corintios 5:19 dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Tenemos un propósito, hermanos, un gran propósito. Somos aquellos que reconciliamos a la humanidad sin Dios con su Creador. No somos poca cosa. Somos embajadores del reino. Un reino que establecemos en el lugar donde nosotros estamos. Ahí donde vamos establecemos el reino. En nuestro trabajo establecemos reino. En nuestro hogar establecemos reino. En el lugar donde estemos establecemos ese reino. Somos esos embajadores, representantes del reino de Cristo en la tierra. Y somos aquellos que tenemos la responsabilidad de reconciliar a la humanidad con Dios. Ahora, para colaborar con esta reconciliación, debe haber una entrega total a esa causa, un compromiso con el propósito. Y sabe que eso no se logra con simples simpatizantes. ¿Sabe lo que es un simpatizante? Sí. A alguien que le gusta, por ejemplo, un partido diferente. Hagamos la diferencia entre un hincha
de un club y un simpatizante. Está, pero no participa. El hincha de fútbol va a seguir al mejor club del mundo, River Plate, por supuesto, por todos lados, y va a invertir su dinero, va a hacer toda la noche una fila para conseguir una entrada, a ver el partido, no importa, va a hacer lo que sea necesario para poder estar. Está comprometido con su club, ¿sí? Esa pasión que siente por hinchar por su club. Ese es el hincha. El simpatizante, mira, y yo me consideraría un simpatizante, que lo que busca es que su equipo gane para después poder molestar a su hijo, que es del otro equipo. ¿Sí? Simplemente. Sí, lo veo cuando el mejor del mundo gana, que yo sé que generalmente siempre ganamos. Entonces, le digo a mi hijo, viste, que estás equivocado. Y bueno, no solamente a él, porque tengo a varios amigos que están viviendo en Barcelona, que también les suelo mandar algunos mensajitos cuando su equipo pierde y cuando nosotros ganamos, por supuesto. Y con eso me divierto. Sí, bastante. Pero me considero un simpatizante. Ahora, un simpatizante del reino no sirve, no alcanza, mis hermanos. Porque, en definitiva, lo que nos mueve es la pasión. Si estoy apasionado por algo, no importa, está lloviendo, no importa. Me voy a ir a mojar igual, voy a ir porque quiero gritar los goles de mi equipo. Me moviliza la pasión. No ser un simpatizante. Y no, porque hace mucho frío. La verdad que no tengo ganas de ir a la reunión este domingo. Me quedo en casa mejor. Digo a mi mujer, me dice, tía, ¿hacete unos mates? Sí, comemos unas tortas fritas que no la conocen, no te importa. Pero son muy ricas. Comamos unas tortas fritas, calentitos. ¿Qué vamos a andar saliendo? Porque soy un simpatizante. Por eso decimos que es necesario, para que este propósito se lleve adelante, se lleve a cabo, debe haber un compromiso con la causa. ¿Cuál es la causa de Cristo? ¿Cuál es la causa de Dios? Hay un versículo que la describe. Juan 3:16. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nadie se pierda. Que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la causa, hermanos. La causa del Evangelio. Lo que movió a Jesús a dejar su trono. El amor apasionado de dejar todo. Hermanos, él sigue siendo Dios, pero él en ese momento tuvo que renunciar, de alguna manera despojarse de todo su esplendor, de toda su gloria. Y entiendo que fue una humillación para él poder meterse en la condición de ser humano, totalmente limitado. Dejó de poder desarrollar sus características de Dios, aunque nunca perdió el ser 100% Dios, pero fue 100% hombre, sabiendo que Él nacía para padecer la cruz y morir. Fíjense qué amor tan apasionado, que Él tomó la decisión de venir. Fíjese qué pasó con Pedro y Juan. Ellos estaban predicando el Evangelio, ¿sí? Estamos hablando de la primera iglesia. Y Hechos capítulo 4, versículos 18, los habían arrestado, los habían metido presos. Entonces, dice, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron,
¿Es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente y no podían hallar manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Se había producido un milagro, que fue cuando ellos entraban al templo de la Hermosa. ¿Sí? Todos lo conocemos. Y versículo 23 dice: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les revelaron todo lo que había dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios, diciendo: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban unidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Si analizáramos un poquito este relato, había en principio una amenaza cierta. ¿Por qué? Había una persecución, ¿sí? Los habían encarcelado, corrían riesgo de muerte, ¿sí? ¿Cuál sería, me pregunto yo, nuestra reacción ante una situación similar? Vamos a suponer que vienen ahora la policía, abre la puerta y dice: señores, están todos detenidos. ¿Qué haríamos? Agarramos el abrigo y decimos: bueno, vamos. ¿Haríamos eso? Pregunto. No, ¿por qué? No, ¿por qué? Explíquenos, ¿qué ha pasado? Estamos legales aquí. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que después que le explicamos todo esto que ustedes están diciendo, la policía dice: no nos importa, porque los vecinos nos dijeron que ustedes están alborotando el barrio y eso está penado por la ley, así que los vamos a arrestar. Nos cargan arriba de un vehículo, de un coche, y nos llevan a la cárcel. ¡Wow! ¿Qué pasaría, me imagino yo, en el trayecto, no? Nos quitan los teléfonos para que no hablemos con nadie, por supuesto. Cuando alguien es arrestado, lo primero que hacen es sacarle su móvil. ¿Qué pasaría? ¿Qué diríamos entre nosotros? No entendemos cuál es el motivo de que nos lleven. Y ahora sí, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? No tenemos manera de comunicarnos. ¿Con quién hablamos? Espero que alguien se dé cuenta. Cuando no llegue a casa, capaz que alguno va a preguntar. No sé las cosas que por ahí podrían empezar a ocurrírsenos en la cabeza. ¿Qué pasaría si nos echaran del trabajo por predicar? ¡Wow! Le echaríamos la culpa al diablo. Diablo. Diablo mentiroso. Sí. Miren lo que está haciendo el diablo. Empezaríamos quizás una cadena de oración, haciendo guerra espiritual, para que Dios rompa las cadenas y nos saquen de la cárcel. Haríamos, no sé, qué sé yo, mucho espamento para que nos escuchen, para que venga un abogado. Tenemos derecho a un abogado, porque no estamos haciendo nada. Tantas cosas reclamaríamos, ¿o no? ¿Verdad que sí? Sí.
Es tremendo, porque Pedro y Juan hicieron lo mismo. ¿Hicieron lo mismo? No, de ninguna manera. Vamos a leer de nuevo. Después que no encontraron motivos para juzgarlos, ¿sí? No encontraron, ¿qué hicieron? Y lo tuvieron que soltar. No quedó otra. Pero les dijeron: Los amenazaron. no quiero que vuelvan a reunirse en el local. No los quiero ver predicándole a la gente. Porque si lo hacen, yo tengo derechos. Así que voy a ir a ver a mi abogado y voy a conseguir un papel escrito. No. ¿Qué hicieron ellos? Dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, todos los que estaban, dice, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Primero, soberano Señor, reconocieron quién es Dios, que Dios es soberano. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, escuche, toma en cuenta sus amenazas. Toma en cuenta sus amenazas, Señor. Mira lo que está pasando. Y atemos al diablo. No. Y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. En ningún momento vemos una reunión de oración haciendo guerra espiritual. No se trata de eso. El diablo está vencido, hermanos. El diablo está vencido. No hay oposición contra la palabra posible. Aún así, a pesar de la situación adversa que estaban viviendo, ellos no se reunieron a atar a los demonios, a los principados y a las potestades que están reinando en este pueblo, que están trabajando sobre las autoridades. No. Señor, mira lo que está pasando y concédenos el proclamar, dice, tu palabra sin temor alguno. Sin temor alguno. No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que digan. Sin temor alguno. Y Dios respondió, porque dice, después de haber orado, tembló el lugar que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Entonces, vimos una amenaza cierta, un reconocimiento vital, soberano Señor, una mirada realista. La situación estaba ocurriendo. Había persecución, había amenazas, habían sido encarcelados, por supuesto que sí. Pero también vemos una petición valiente. Concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor. Cosas, hermanos, que solo encontramos en un lugar, en una posición, en un ámbito, en Cristo.
¿Qué nos está faltando, hermanos? Nada, porque en Cristo lo tenemos todo. A veces sabemos más del diablo que de Cristo. A veces nos preocupamos más por las maquinaciones que el diablo está haciendo y le atribuimos un montón de cosas sin saber lo que tenemos como hijos. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra posición? Que podamos meditar en esta palabra, hermanos. Esto queda, lo bueno que esto queda grabado y lo podemos escuchar nuevamente. Usemos las herramientas que tenemos. Agarremos la palabra y comparemos. A ver qué es lo que está diciendo este hombre. ¿Es tan así? Busquemos las Escrituras. Las Escrituras nos tienen que hablar. Y es ahí donde vamos a poder encontrarnos a nosotros en Él. Y todo lo que Él nos ha dado como hijos. Dejemos de vivir como mendigos espirituales. Dejemos de vivir como personas derrotadas. No estamos derrotadas. Tenemos que vivir la victoria eterna de la cruz. Cristo derrotó al infierno, al diablo. Puso bajo sus pies, dice, todo principado, toda potestad, toda autoridad, todo gobierno, todo dominio. Todo sometió bajo sus pies. Y eso lo dio como cabeza a la iglesia. Levantemos nuestra cabeza, hermanos. Somos hijos de Dios. Ese Dios nos habita. Amén. ¿Qué les parece si oramos?